Nunca se casó. Nunca tuvo hijos propios. Nunca fue protagonista en la mayoría de sus películas. Y sin embargo, Andrés Soler se convirtió en uno de los rostros más recordados del cine mexicano. ¿Cómo es posible que un actor secundario, el que siempre estaba un paso atrás, robara cada escena donde aparecía? Su tumba hoy parece olvidada en el panteón. Pero su voz, su mirada, su presencia, siguen vivas en más de 190 películas. Hoy descubrirás la historia del hombre que entendió antes que todos que el verdadero poder estaba en ser inolvidable sin necesidad de protagonizar. Antes de ser don Andrés Soler, el eterno padrino regañón del cine de oro, fue simplemente Andrés Díaz Pavía. Nació el 18 de noviembre de 1898 en Saltillo, Coahuila, en tiempos donde Porfirio Díaz aún gobernaba México y la revolución ni se asomaba al horizonte. Pero su fecha de nacimiento no fue lo que marcaría su destino. Fue su familia. Su padre, Domingo Díaz García, era un actor gallego que llegó de España con la maleta llena de teatro. Su madre, Irene Pavía Soler, también se dedicaba al escenario. No había escapatoria. Ese niño había nacido destinado a las luces. La familia era un verdadero escuadrón teatral. 10 hijos en total, aunque 2 murieron jóvenes. Los 8 restantes crecieron entre telones, vestuarios y camerinos ambulantes que viajaban por toda Latinoamérica. De ese clan, 5 se lanzaron de lleno al espectáculo: Fernando, Julián, Domingo, Mercedes y, por supuesto, Andrés. Su padre tomó una decisión estratégica que cambiaría sus destinos. Decidió presentar a sus hijos como los hermanos Soler, usando el segundo apellido de la madre en lugar del primero. La razón era simple pero efectiva. Sonaba más extranjero, y en aquella época, un apellido europeo abría más puertas que un español. Los 4 hermanos varones comenzaron como un cuarteto infantil, actuando primero en las obras de sus padres y luego en sus propias giras por toda Latinoamérica. Eran jóvenes talentosos que sabían cómo llenar teatros. México los abrazó. El público los quería. Pero cuando estalló la Revolución Mexicana, la familia tuvo que huir a Estados Unidos. Ningún teatro podía resistir los tiros de una guerra civil. Se refugiaron allá hasta que el conflicto bajó de tono y pudieron regresar a un México que empezaba a modernizarse, trayendo consigo un cine que apenas estaba arrancando. Al principio, la familia Soler veía al teatro como su verdadera trinchera artística. Les parecía más noble, más elegante que el cine. Pero cuando descubrieron que la pantalla grande dejaba mejor paga en menos tiempo, cambiaron de carril sin mucho remordimiento. Sus hermanos Fernando y Julián se lanzaron de lleno. Participaban en películas, acumulaban créditos, construían carreras. Andrés, en cambio, se tomó su tiempo. Era el más reservado del clan, el más reflexivo. Mientras sus hermanos ya andaban filmando a todo vapor, Andrés parecía ir en cámara lenta. No es que le faltara talento. Al contrario, lo que pasaba es que él parecía saber algo que otros actores tardaban años en aprender. Que lo importante no era llegar primero, sino quedarse para siempre. Su debut en el cine fue en 1935 con la película Celos, dirigida por Orker Butler. Tenía 37 años. Para muchos actores, esa edad ya representa la mitad de su carrera. Para Andrés era apenas la puerta de entrada. Un año después llegó su primer papel protagónico con Suprema Ley en 1936. Pero fue entonces cuando Andrés descubrió algo fundamental que lo definiría para siempre. Lo suyo no eran las estelaridades. En vez de querer brillar por encima de todos, encontró su lugar exacto en los papeles de reparto. Él mismo decía que un buen actor secundario podía sostener una escena entera y hasta robarle protagonismo al galán sin necesidad de figurar primero en los créditos. Y tenía razón. Cuando el cine mexicano empezó a despegar con fuerza, gracias en parte a que la Segunda Guerra Mundial frenó a Hollywood y Europa, la industria nacional experimentó un boom impresionante. Ahí estaba Andrés, listo para tomar su lugar. Desde finales de los años 30 y a lo largo de los años 40, su rostro se volvió uno de los más recurrentes en las pantallas mexicanas. Si había una película importante, casi siempre salía un Soler. Y casi siempre era Andrés. Dicen que llegó a filmar hasta 15 películas al año.
Una locura que solo alguien con esa entrega, memoria y temple podía manejar. Tenía una manera muy particular de interpretar. No necesitaba exagerar ni alzar la voz para captar la atención. Con una mirada, una ceja levantada, un suspiro bien puesto, ya tenía al público de su lado. No era el más guapo ni el más alto, pero su presencia era inconfundible. Lo más notable era su versatilidad. Un día podía ser el tío bravo que ponía orden en la casa. Al siguiente, un cura bonachón. Y después un villano que te hacía rechinar los dientes. Su cara podía pasar de la ternura a la amenaza en segundos. En una época donde muchos actores hacían siempre el mismo papel, Andrés era oro puro. Trabajó con todos los grandes: Jorge Negrete, Pedro Infante, Cantinflas, María Félix, Pedro Armendáriz, Marga López, Tintán. La lista parecía no tener fin. Muchos directores lo pedían específicamente porque sabían que Andrés era garantía. Llega puntual. Se aprende el libreto al dedillo. Y encima le da a su personaje una vida propia que a veces ni el guionista había imaginado. Aunque su nombre no estuviera en letras grandes en los carteles, la gente salía del cine hablando de ese señor que hizo de papá gruñón, o del padre que defendió a los enamorados, o de ese villano que daba miedo con solo fruncir el ceño. Su versatilidad era descomunal. Pocos actores podían moverse del drama a la comedia con tanta naturalidad. Lo mismo hacía llorar que soltar una carcajada en el momento exacto. Tenía un ritmo perfecto. Sabía cuándo intervenir y cuándo dejar hablar a los demás. Esa habilidad, tan rara y tan poco valorada, fue lo que lo convirtió en una leyenda viva del reparto. Sus papeles más recordados son casi todos secundarios. En El Bruto 1953, dirigida por Luis Buñuel, interpretó a Andrés Cabrera. Su presencia se sentía intensa, firme, casi imponente, incluso compartiendo escena con Pedro Armendáriz. Le valió una nominación al Ariel. En La Oveja Negra 1949, hizo de Tío Laureano. Otro personaje que se metió al corazón del público. Otra nominación. En No desearás la mujer de tu hijo 1950, volvió a ser ese tío incómodo que más que aconsejar, sentenciaba con la mirada. En Los Fernández de Peralvillo 1954, interpretó a Don Pancho. Un rol donde parecía que Andrés no actuaba, sino que simplemente era natural y directo, sin adornos ni exageraciones. Ese estilo tan suyo de pararse frente a la cámara como si estuviera en la sala de tu casa dándote una regañada. En la comedia también se movía como pez en el agua. En Cenicienta 1951, interpretó al padrino del protagonista con ese humor picante y fino que encantaba al público de la época. En Tizoc 1957, hizo de Fray Bernardo, el sacerdote testigo del amor trágico entre María Félix y Pedro Infante. Ese cura no solo daba bendiciones, también soltaba verdades como cachetadas. Su capacidad para adaptarse a cualquier trama sin desentonar era magnética. Ya fuera en películas buenas, regulares o francamente malas, Andrés siempre sobresalía. Había algo que lo hacía inmortal. Sus personajes parecían tener vida propia, incluso fuera del guión. A principios de los años 50, cuando su nombre ya pesaba como plomo en el cine nacional, Andrés decidió hacer algo que pocos actores de su estatura se atrevían. Junto con sus hermanos, fundó la Academia de Arte Dramático de la Asociación Nacional de Actores, mejor conocida como el Instituto Andrés Soler. El nombre no fue casualidad. Aunque todos los Soler estaban metidos en el proyecto, fue Andrés quien se echó la responsabilidad al hombro. La idea era clara: formar actores de verdad, no improvisados ni galancitos de moda. Se enseñaba con rigor, con respeto por la profesión, con la experiencia de alguien que sabía exactamente qué era plantarse frente a una cámara y darlo todo. Durante 19 años, Andrés dirigió ese instituto con una pasión que muchos desconocían. Una cosa era verlo actuando de abogado o cura en las películas. Otra muy distinta era escucharlo hablar de técnica escénica o dirección de escena. El hombre se transformaba. Muchos actores y actrices que hoy son figuras consagradas pasaron por sus clases. Dicen que era exigente. No dejaba pasar ni una equivocación. Pero también sabía cuándo soltar una sonrisa o un chiste para relajar el ambiente. Porque Andrés tenía esa dualidad.
Podía ser serio como un juez, pero también cálido como un padrino de fiesta. No solo enseñaba técnica, también se movía en lo político del gremio. Fue miembro honorario de la ANDA y colaboró codo a codo con figuras como Jorge Negrete y Mario Moreno Cantinflas para mejorar las condiciones del medio artístico. Juntos impulsaron beneficios para los actores, hospitales para el gremio, y hasta pelearon por la famosa Casa del Actor. En tiempos donde muchos artistas quedaban en el olvido al final de su carrera, Andrés levantó la voz y trabajó para cambiar eso. Su consejo a los alumnos era simple pero profundo: olvídate de la vanidad. Sé humilde siempre en la escena, en la pantalla y en la calle. No era una frase de pose. Era una regla de vida que él aplicaba al pie de la letra. A pesar de todo su talento y fama, Andrés Soler nunca se casó. En una época donde el matrimonio era casi obligatorio para mantener una buena imagen, eso levantaba cejas y muchas preguntas. Él mismo se burlaba del asunto diciendo que el matrimonio era para los hombres sin ocupaciones, y como él siempre estaba muy ocupado, nunca tuvo tiempo de ponerse el anillo. Con esa respuesta corta dejaba callados a todos los metiches. Pero la verdad era más compleja. Se le vinculó sentimentalmente con dos actrices de peso, Magda Guzmán y Evangelina Elizondo. No eran chismes de pasillo. Eran relaciones que en su momento generaron revuelo, aunque Andrés fue siempre muy discreto con su vida personal. A diferencia de otros galanes que presumían conquistas en cada entrevista, Andrés prefería llevar sus amores en privado sin aspavientos ni escándalos. Aunque no tuvo hijos biológicos, adoptó a una niña llamada Gloria Jordán. No vivieron juntos ni fueron la clásica imagen de padre e hija, pero Andrés siempre se hizo cargo de ella. Le enviaba dinero para la escuela, la ropa, la comida, todo. Fuera de los reflectores, Andrés tenía una pasión que pocos conocían: coleccionar elefantes. Sí, así como suena. Era fanático de las figurillas de elefantes. Tenía más de 2.800 piezas hechas de porcelana, barro, madera, cerámica y materiales que jamás especificó. A su colección le faltaba un museo. Algunos decían que los coleccionaba por superstición. Otros, que era simple gusto. Lo cierto es que sus vitrinas estaban llenas de esos animalitos de trompa alzada. También coleccionaba cerámica artesanal hecha a mano, aunque nunca reveló exactamente cuántas piezas tenía. De joven, incluso fue novillero en sus ratos libres. Toreaba en plazas pequeñas, sobre todo en España, hasta que una cornada fea lo obligó a colgar el capote. Entre grabaciones, clases en el instituto y sus ratos de ocio con elefantes de barro, Andrés vivía una vida intensa, pero completamente suya. No necesitaba el bullicio de la fama ni las portadas de revistas de corazón. Era de esos que disfrutaba más una buena charla en el camerino o una tarde viendo su colección que una alfombra roja. En una época donde el que dirán pesaba más que una película mal editada, la vida personal de Andrés Soler se convirtió en terreno fértil para la especulación. Un actor famoso, soltero empedernido, sin hijos propios, y con más de 2.000 elefantitos en su casa. Claro que despertaba todo tipo de teorías. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, los rumores corrían como pólvora tras bambalinas. El chisme principal que flotaba sobre su figura era el de su orientación. En tiempos donde hablar de esas cosas era poco menos que escándalo nacional, muchos empezaron a preguntarse por qué un hombre tan exitoso, tan rodeado de mujeres, nunca había decidido casarse. ¿Era un soltero por convicción o había algo que el público no sabía? Algunos compañeros decían que simplemente le gustaba vivir a su manera, sin ataduras a las estructuras tradicionales. Otros más malintencionados sugerían que esa soltería escondía secretos que Andrés nunca quiso confirmar ni desmentir. Pero él, con esa elegancia silenciosa que lo caracterizaba, nunca entró al juego. Mantenía su vida tan hermética que, en lugar de acabar con las dudas, alimentaba aún más el misterio. Lo curioso es que mientras muchos intentaban leer entre líneas, Andrés seguía siendo el mismo, caballeroso, firme, discreto, con una ética profesional que imponía respeto. Nunca se le conocieron escándalos públicos. Nunca estuvo en pleitos de camerino. Nunca se prestó a entrevistas amarillistas. Con el paso de los años, esos rumores nunca desaparecieron,
pero tampoco mancharon su nombre. Al final, el talento y la trayectoria de Andrés Soler eran tan grandes que cualquier murmullo quedaba chiquito frente a su legado. El 24 de julio de 1969, después de desayunar en su casa de la colonia Narvarte, Andrés Soler se desvaneció sin aviso. Su amigo, el pintor Luis Coto, lo encontró y lo llevó directo a la clínica de la ANDA. Los doctores intentaron todo. Lo estabilizaron. Consideraron operar para remover un coágulo. Pero el daño ya estaba hecho. Andrés entró en coma y no volvió a despertar. La madrugada del 26 de julio, su corazón se apagó a los 70 años, víctima de una doble trombosis cerebral. Ese mismo día, irónicamente, tenía llamado para filmar El hermano Capulina, su última participación en cine. Como si el destino se empeñara en ponerle el punto final justo cuando seguía entregando su arte. El sepelio fue multitudinario. Cientos de personas, colegas, admiradores, estudiantes, amigos. Sus hermanos Fernando y Julián cargaron el féretro con una solemnidad que pesaba más que el ataúd mismo. Fue enterrado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, en la sección de actores. Su lápida al principio lucía llena de flores, mensajes y reconocimientos. Pero con los años, el tiempo pasó factura. Hoy su tumba no es la más visitada ni la más cuidada. A veces parece olvidada, con hierba crecida. Un detalle que duele, especialmente si se piensa en todo lo que le entregó a la pantalla nacional. Andrés Soler actuó en más de 190 películas. Nunca ganó un premio Ariel, pero sus nominaciones fueron varias. Nunca fue protagonista en la mayoría de sus películas, pero siempre se robó la atención. Aunque no tuvo una vida amorosa de revista, dejó huella en quienes lo conocieron. Sus películas siguen hablando por él. Y así, sin protagonizar escándalos ni salir en portadas sensacionalistas, se convirtió en uno de los rostros más queridos y respetados del cine mexicano. Fue el que siempre estuvo ahí, firme, puntual, entregado. El que hacía que una escena funcionara aunque el libreto estuviera flojo. Aunque su tumba esté medio olvidada, su legado sigue tan vivo como su voz en esas cintas de oro. Si te quedaste con ganas de más historias de ídolos del cine de antaño, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita, y comparte este video con quien todavía recuerda esas películas donde Andrés Soler, sin gritar ni alardear, se robaba la función. Gracias por acompañarnos en la historia del verdadero rey del segundo plano.